le damos paso a la doctora Eileen, que nos va a hacer toda esta charla para realmente tener la competencia en el diagnóstico y tratamiento de diabetes y embarazo. Ok, vale. Muchas gracias. Entonces, para hablar de diabetes, ¿qué tenemos que saber nosotros? En el mundo, más o menos 21 millones de pacientes o de bebés se ven afectados por la diabetes mellitus. La prevalencia en la edad reproductiva es más o menos de 3.1 a 6.8% y 7 de los embarazos se va a ver afectado con algún tipo de diabetes o de intolerancia a carbohidratos durante ese embarazo. Se considera que es una emergencia del siglo XXI y está plenamente enlazada con el aumento en las tasas de obesidad en los pacientes en edad reproductiva, en los niños y adolescentes. La diabetes gestacional como tal se presenta más o menos en el 6% de los pacientes y más del 50% de las pacientes que hacen diabetes van a terminar siendo diabéticas tipo 2 cuando avance pues en edad. Las diabetes preexistentes son mucho más poco frecuentes, pero hoy día lo que vemos es un aumento excesivo de esas pacientes con diabetes pregestacional, teniendo en cuenta factores de riesgo familiares que son los más importantes y el aumento de las tasas de obesidad en nuestras pacientes embarazadas. La tipo 1 más o menos representa el 7.5% y la tipo 2 más o menos el 5%. La tipo 2 de alguna forma es un poquito más fácil de manejar porque se adapta mucho a lo que nosotros hacemos con las pacientes diabéticas propiamente del embarazo. La tipo 2 es completamente difícil el manejo porque generalmente son pacientes que ya vienen con manejos de insulina y son pacientes que son muy desjuiciadas con el tema de la dieta. O sea, es complejo. Inclusive hay pacientes que su endocrinólogo le monta bomba de insulina porque no ha podido lograr un ajuste adecuado de las dosis, hacen muchas hipoglicemias si no toman los alimentos o si no fraccionan los alimentos como son. Y generalmente, como este tipo de diabetes inicia en la infancia o en la adolescencia, son pacientes que durante ese tiempo fueron poco adherentes a sus tratamientos, entonces cuando llegan a la edad adulta ya han tenido repercusiones de esa enfermedad. Lamentablemente es una enfermedad crónica que daña el endotelio y daña los órganos del paciente. Entonces una paciente tipo 1 es más frecuente que te llegue a ti embarazada con daño retinal, con daño renal, con una nefropatía propiamente asociada a la diabetes que ella tiene, con inclusive cardiopatías. Entonces eso aumenta más el riesgo de complicaciones si esa paciente se embaraza. Del 35 al 70% de las diabetes gestacional van a presentar recurrencia, es decir, si yo tengo diabetes en este embarazo, probablemente en mi segundo, tercero y cuarto embarazo voy a ser diabética. Y eso aumenta mucho más el riesgo de que a futuro, 10, 15 años, yo voy a ser diabética tipo 2. En Colombia se mantiene una prevalencia más o menos del 0.34 al 2%. En el posparto, normalmente el 94% de nuestros pacientes vuelven a ser normoglicémicas. Solo un pequeño porcentaje van a quedar diabéticas y nosotros generalmente no hacemos ese diagnóstico. La paciente nació su bebé, le hacemos 3 glucometrías, en las 48 horas que termina su posparto la mandamos a la casa, pero nunca le decimos que a las 12 semanas posparto tiene que hacerse una curva de tolerancia a la glucosa para saber si quedó o no quedó diabética. Nunca he visto a la paciente que me llega de pronto en la consulta post, oiga, venga, me hicieron esa curva y me dijeron que era diabética. Generalmente son pacientes que se dan cuenta porque son sintomáticas en casa, entonces comienzan a hacer todos los síntomas de aumento en la sed, comienzan a aumentarse el peso, comienzan a hacer mucho chichi, van al médico, dicen los síntomas, hoy dicen, oye, qué raro, esa señora parece diabética, la mandan al internista y el internista le hace el diagnóstico, cuando nosotros debimos haber hecho ese diagnóstico desde antes de que ella hiciera la sintomatología o se descompensara en casa, porque ella venía ya con esa enfermedad en el embarazo. ¿Listo? El 88% de los casos de diabetes durante la gestación corresponden a ese diagnóstico, a diabetes gestacional. El otro tipo son diabetes tipo 2 y los tipo 1 que son insulinodependientes. ¿Listo? Entonces, la prevalencia en Estados Unidos más o menos es del 6%, en Latinoamérica de 4.2 a 7.2. En Colombia como tal no hay estudios de prevalencia para saber sobre la diabetes, solo hay un estudio que lo hicieron en Medellín en el 2012, Cortés y colaboradores, y dijeron que por criterios de la Asociación de Diabetes Americana teníamos un 1.4% de diagnóstico y con criterios de Carpenter y Constant hacíamos un diagnóstico o una prevalencia más o menos del 2%. Ya van a entender qué significan los criterios.
Y lo que sí se dieron cuenta es que existían diferentes, o los aumentos en la frecuencia eran asociados principalmente a las mujeres afroamericanas. Las pacientes blancas en teoría tenían menos incidencia de diabetes, pero el 30% de las pacientes diabéticas que hacían diabetes gestacional, esas pacientes en 5 años iban a iniciar un proceso de intolerancia a carbohidratos que se iba a ver reflejada en su vida adulta. Listo, entonces, ¿qué es la diabetes de la gestación? Y existen dos definiciones para poder tener claro. Según la Asociación Americana de Diabetes, se define como cualquier grado de intolerancia que nosotros hagamos ese diagnóstico con paciente embarazada. Entonces yo siempre le he dicho a mis estudiantes, ojo, que yo puedo tener criterio de diabetes de gestación y criterios de diabetes manifiesta. Cualquier diabetes que yo diagnostique estando embarazadas, en teoría es gestacional, pero toca diferenciarla de si es propiamente la gestacional o es una manifiesta, es decir, la señora no tenía diagnóstico previo y nosotros se lo estamos haciendo embarazada. ¿Cambia la conducta? No, porque la conducta es exactamente igual, pero si usted tiene una manifiesta, probablemente su paciente venía con alteraciones de glucosa y esa paciente tiene más riesgo de hacer complicaciones de daño de órgano blanco. Pregunta así, con un paréntesis, no se puede decir ahí preexistente, ¿no? No, la pregestacional es la paciente que ya llega con ese diagnóstico. Ahí me diagnosticaron hace 2 meses que soy diabética, esa es pregestacional. La otra es manifiesta en el embarazo. Muchos ponen preexistente porque ya tiene signos. Exacto. La diabetes mellitus gestacional es solo una afectación, ¿cierto? Intolerancia a carbohidratos que se desarrolla durante el embarazo. Entonces, tener claridad de eso porque es importante para poder hacer el diagnóstico, y no solamente el diagnóstico, sino el enfoque de nuestra paciente. Existe la clasificación de White. Con clasificación de White, ellos lo que evaluaban era el pronóstico y las intervenciones que hacían en las pacientes. Entonces, nuestras pacientes que son embarazadas son clasificadas como 1 o 2. La 1 es la paciente que es diabética diagnosticada en el embarazo, independiente si es gestacional o manifiesta, y que se controló solo con dieta. La tipo 2 es la paciente diagnosticada en el embarazo con diabetes, independiente que es gestacional o manifiesta, pero que requirió medicación farmacológica adicional de la dieta y las intervenciones de ejercicio. De ahí para abajo son pacientes que ya eran diabéticas y que requirieron intervenciones con insulina, algunas de ellas con ya enfermedades de base asociadas al deterioro por la enfermedad, como enfermedad renal, arterial coronaria, retinopatía o diabetes con trasplante renal. ¿Listo? Entonces nuestras pacientes según White son tipo 1 o 2 que van a requerir solamente intervenciones con dieta y algunas con farmacológico. Siempre les digo, es el 95% de las pacientes que hacemos o que hacen diabetes gestacional o hacen diabetes durante la gestación, solamente van a necesitar un comportamiento con la dieta y el ejercicio. Solo el 5% de esa paciente va a necesitar una intervención farmacológica y generalmente esa es la paciente que va a terminar siendo diabética. Entonces, todas las intervenciones que nosotros les hagamos a nuestras pacientes durante el embarazo, tenemos que decirle que esas intervenciones deben perdurar en el tiempo. Ese cambio de estilo de vida en comer, en hacer ejercicio, debe perdurar después del embarazo. La paciente solo dice, listo, hizo diabetes de gestación, fuera, terminé mi bebé, no pasa nada. Ya después sigue su vida normal, tomando gaseosa, Coca-Cola, salchipapa, todas las tortas del mundo. Y comiendo 3 carbohidratos en el almuerzo, arrocito, patacón, y si es carne molida, papita, ¿cierto? Pero es así, porque así es nuestra, ¿cómo digo? Y no, así estamos acostumbrados a comer. O sea, no nos enseñaron que solamente es un carbohidrato por comida. Que independientemente sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, sea un viejito, igual tenemos que comer un carbohidrato por comida. No varios carbohidratos por comida. Listo. Entonces, complicaciones. Generalmente en las pacientes diabéticas aumenta el riesgo de presentación de hipertensión. Entonces, cada vez que usted tenga una paciente que hace diabetes gestacional o diabetes manifiesta, aumenta mucho más el riesgo de que esa paciente vaya a ser preeclampsia. Entonces, una paciente que uno tiene que vigilar 100% que sus presiones se mantengan normales, los edemas, porque esos edemas pueden estar asociados a proteinuria, y recuerda que tu paciente diabética tiene un problema en el riñón. ¿Listo? Porque es un órgano blanco. Entonces, usted puede tener una paciente diabética
que está ahí medio compensada, y usted le hace una proteinuria y le sale positiva. No es positiva porque tenga preeclampsia, es positiva porque es diabética. Y generalmente aumenta el riesgo si ella mantiene glucosas en ayunas muy alteradas por encima de 115. Aumenta el parto prematuro, aumenta la retinopatía, aumenta la nefropatía en esa paciente, aumenta el riesgo de cesárea, y ustedes saben que el riesgo de cesárea está asociado 100% al aumento de la macrosomía o de la presentación de macrosomías fetales. El 17% de nuestras pacientes van a tener, pues a pesar de la dieta y el ejercicio, van a tener falla o complicaciones asociadas. Tu paciente diabética va a tener más riesgo de tener infecciones en general. Durante el embarazo, infecciones urinarias, infecciones vaginales, y durante el posparto, infecciones del sitio operatorio. Porque ellos, lamentablemente, a nivel de los tejidos, van a tener un aumento enzimático, y eso es como atrapavirus, literal. Entonces aumenta mucho más. Y lo otro es que tienen procesos de disminución en la acción de la cicatrización del tejido. Entonces por eso son pacientes mucho más susceptibles a hacer infecciones. Mayor riesgo de presentación diabetes tipo 2, el 70% pueden dentro de los 22 a 28 años después de haber hecho diabetes gestacional ser diabéticas tipo 2. Y con respecto a los fetales, aumento de las macrosomías, las hipoglicemias neonatales, las poliglobulías durante el periodo neonatal, hiperbilirruinemias, las distocias de hombro en los bebés que son macrosómicos, y los traumas a nivel posparto. De igual forma, aumenta el riesgo de muerte fetal y cardiopatías hipertróficas. Y de las cosas que hago siempre en la consejería es que los bebés, hijos de mamás con diabetes, se engordan y se le engordan los órganos. Y el órgano importante que se engorda y sufre más es el corazón. Entonces, un corazón gordito es un corazón con riesgo de arritmia y es un corazón con riesgo de falla. Entonces, nos toca realmente tener mucho cuidado con eso. Fisiopatológicamente, ¿qué sucede? Entonces, mi paciente embarazada tiene que adaptarse a algo, y es que la unidad fetoplacentaria necesita mandar glucosa a bebé. La glucosa es la gasolina de las células, y bebé está en formación y crecimiento, entonces va a necesitar mucha glucosa para poder hacer su metabolismo. Pero resulta que la liberación hormonal a nivel de la unidad fetoplacentaria o a nivel de la placenta permite que bebé tenga mayor disponibilidad de glucosa de la mamá. Es decir, hace algo que se llama resistencia periférica a la insulina. ¿Qué hormonas? Inicialmente el estrógeno, la progesterona en el primer trimestre, y en el segundo trimestre el lactógeno placentario, igual sigue el estrógeno, la progesterona, y en algunas pacientes los aumentos de cortisol. ¿Cierto? Y con eso hago que tenga resistencia a insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que mamá va a utilizar el azúcar que ella necesita, pero va a tener mayor disponibilidad en sangre para mandarle al bebé. Y bebé recibe su azúcar sin complicaciones, sin restricciones, la libre, en su placentica. Y él la coge y comienza a hacer, obviamente, su crecimiento y su metabolismo celular. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Las demandas a nivel del feto hacen que en mamá aumente el nivel de azúcar, ¿cierto? Y aumente el nivel de grasas. El problema es si tu paciente tiene factores de riesgo, esa paciente tiene mayor predisposición a hacer hiperglicemias. Y si ella hace hiperglicemias, pues probablemente va a hacer mayor resistencia a insulina y desarrolla la diabetes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿qué requerimientos tenemos nosotros de insulina cuando estamos embarazadas? Entonces, inicialmente, la sensibilidad a insulina durante las primeras semanas va a aumentar, secundario al aumento de los niveles de estrógenos, y eso aumenta la sensibilidad propiamente. Entonces, las pacientes al principio, todos esos síntomas que tienen, el mareo, las náuseas, las ganas de dormir mucho, están asociados inclusive con algunos picos de hipoglicemia. ¿Pero por qué? Porque mamá apenas se está adaptando, ¿ok? Pero a partir de la semana 8, 12 más o menos, y principalmente en semana 16, ya vamos a tener cambio en esos niveles de insulina en mi paciente. Entonces, normalmente, a partir de la semana 10 ya comienza el ascenso de la resistencia a la insulina
¿Y qué hace mi páncreas? Venga, esta insulina que yo libero no mete el azúcar dentro de la célula de la mamá y la mamá está hiperglicémica. ¿Qué pasa? Entonces el páncreas comienza a liberar más insulina, más insulina, más insulina. Y el problema es que contrarrestado con las hormonas que produce la placenta, no pasa nada. Resistencia 100% y esa azúcar sigue estando alta a nivel sanguíneo de la madre. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos decir por qué en cada trimestre son diferentes las dosis de insulina, si yo le voy a poner insulina a mi paciente. Y yo tengo que conocer que en primer trimestre, generalmente los requerimientos de insulina van a descender un poco, en el segundo trimestre, en el segundo y tercer trimestre van a mantenerse casi que bajos, ¿cierto? Sí, bajos o intermedios, y que a partir de la semana 37 comienzan a decaer. Entonces yo tengo que tratar de ajustar, ¿cierto?, las insulinas que le voy a colocar a mi paciente si es necesario. ¿Qué pasa en bebé? Y resulta, vamos a pasar de este lado. Entonces, mamá, ¿qué hace? Hace su metabolismo y permite que tengamos hiperglicemia, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué hace en la placenta? En la placenta, esta hiperglicemia permite que aumenten los transportadores de glucosa. Entonces meten más rápido la glucosa a la placenta. Y la placenta, obviamente, pasa más cantidad de azúcar a su bebito y hace algo que se llama hiperleptitemia. Libera más leptina. Y esa leptina hace que bebé recibe azúcar, aumenta los niveles de leptina y estimula más el páncreas del bebé. Y bebé libera ¿qué? Insulina, ¿cierto? Entonces, esto en secuencia comienza a dañar la placenta. Inclusive, las pacientes diabéticas tipo 1, tipo 2 o las pregestacionales, el diagnóstico se hizo antes de, tiene más riesgo de que la circulación del útero sea defectuosa. Entonces, la paciente tipo 1 o tipo 2 pregestacional tiene el riesgo de ser o bebé macrosómico o bebé con restricción. O sea, va a ser trastornos metabólicos en el feto y trastornos del crecimiento, o por muy grandes o por muy pequeños, porque la placenta se daña con el pasar del tiempo. ¿Listo? ¿Qué hace la placenta? Síntesis defectuosa de glucógeno, crecimiento acelerado de esa placenta, ¿cierto? Aumentan más los transportadores de glucosa y estimulan más la hiperinsulinemia en el feto. Y ese es el problema. Bebé liberando mayor insulina, libera unos factores similares a la hormona del crecimiento y están asociados a la liberación excesiva de insulina. Entonces siempre les digo, bebé libera mucha insulina, tiene dos hormonas que lo estimulan a crecer. Su hormona normal del crecimiento que se libera en la hipófisis y adicional a eso tiene la insulina que lo está estimulando a subirse demasiado de peso. ¿Ok? Entonces realmente el resultado de las hiperglicemias maternas son el hiperinsulinismo fetal y eso es lo que afecta realmente al bebé. Entonces, ¿yo qué tengo que trabajar? Desde la raíz, y la raíz es la mamá. ¿Listo? En el tiempo hay una evolución histórica sobre el diagnóstico de la diabetes. Desde los años 50, personas decían que el concepto de diabetes debía existir a pacientes que desarrollaban bebés muy grandes, hacían intolerancia a los carbohidratos, pero como tal no existía el diagnóstico ni criterios para hacerlo. A partir de 1952 comenzaron a aumentar las tasas de mortinato y de macrosomías en las pacientes embarazadas en asociación a factores de riesgo como diabetes familiares o las pacientes obesas. Entonces dijeron, algo está pasando, probablemente esa mamá desarrolle esta enfermedad y eso se ve reflejado sobre su bebé y se están muriendo o están naciendo muy gordos. ¿Cierto? Y ya después comenzaron a crear criterios para poder lograr hacer un diagnóstico favorable. Desde 1978, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia dice, oiga, vamos a hacer un test que nos haga sospechar o hacer énfasis en esa paciente que sí tiene factores de riesgo, y es el famoso test de O'Sullivan. ¿Qué hacíamos en el test de O'Sullivan? La paciente, independientemente de su ayuno o no, le hacíamos una carga de 50 gramos, se la toma la señora, troco, y a la hora le tomábamos la glucosa en sangre. Y la glucosa en sangre por encima de 140, eso era sospecha de que esa señora tenía diabetes o un trastorno de carbohidratos en el embarazo, ¿cierto? Y esa paciente entonces tenía que ir a
curva para hacer el diagnóstico, pero ya tú sabías que tu paciente tenía un problema. Y las intervenciones debían iniciar ahí, no esperar la curva. El problema es que tú dices, uy, sí, mire, usted le salió, 152, sí señor, usted lo más probable es que va a ser diabética, entonces va a hacer la curva en la semana 24, pero nunca le decían, señora, venga, usted tiene que controlar el consumo de carbohidratos, hay que hacer ejercicio, hay que comer más frutas, elimine los jugos, elimine el azúcar en las comidas, ¿cierto? Haga meriendas saludables y vamos a comenzar a hacer un seguimiento con nutrición. No, no le decíamos eso, sino que la mandábamos a curva y la curva daba positiva, obviamente. Y ahí sí le decíamos en la semana 25, 26, 27, 28, tercer trimestre, señora, ahora sí vamos a controlar la dieta, el ejercicio. Perdimos 4 semanas o más, porque el test de O'Sullivan lo hacíamos en semana 16, ¿cierto? Entonces, ya para ese tiempo dijeron, venga, no, hay que hacer algo. Y es que hacer intervenciones tempranas en las pacientes, porque aún así tú le hagas las intervenciones en la semana 28 a esa paciente, el bebé se engorda, el bebé hace miocardiopatía, el bebé puede morirse y la señora hiperglicémica 100%. Entonces dijeron, vamos a hacer diagnóstico de esa diabetes. Y resulta que en 1998 la OMS dijo, ven acá, nosotros vamos a cambiar los diagnósticos de diabetes en los adultos. Entonces ya no va a ser con carga de 100, sino con carga de 75. Vamos a bajarle la carga porque estuvieron haciendo estudios para poder encontrar los mínimos niveles de azúcar que generaban complicaciones. Entonces dijeron, vamos a hacer el cambio, ¿ok? Y vamos a decir en qué momento vamos a hacer la curva. Si yo sospecho una diabetes en un paciente no embarazado, y cuáles son los criterios, pero le vamos a bajar la carga, ya no va a ser de 100, sino de 75. Y razón de esto, la Asociación Internacional del Grupo de Estudios de Diabetes y Embarazo dijo, vamos a mirar qué sucede si yo le doy a mi paciente no carga de 100, sino carga de 75 en las mismas semanas donde hago el diagnóstico 24-28, ¿cierto? Y miramos cuáles son los valores mínimos que maneja mi paciente y si eso se ve reflejado o no en una complicación fetal o materna. A ver si se podía adaptar la misma carga. Y ahí surgió el famoso estudio APO. ¿Listo? Entonces, con APO, ¿qué se definió? Fue un estudio retrospectivo, observacional multicéntrico con ciegos a resultados, más de 25 mujeres donde se les aplicó carga de 75, 3 tomas ayunas a la hora y a las 2 horas después de la carga entre semana 24 y 32. 4 objetivos principales era definir el peso al nacimiento, ¿cierto? El péptido C en cordón umbilical, cesárea por primera vez y la hipoglicemia neonatal. Objetivos secundarios, parto pretérmino, presentación de preeclampsia, distocia de hombros, admisiones en UCI y las hiperglicemias. Y de sus resultados ellos encontraron que efectivamente la paciente que uno le hacía diagnóstico con esos criterios tenían complicaciones. Igual hacían macrosomía, ¿cierto? Igual hacían aumento del péptido C en el cordón umbilical y ese bebé hacía hipoglicemia. Ejemplo, tú podías tener un peso normal para la edad y el feto nacía hijo de mamá con diabetes, en teoría, le hacías glucometría y el bebé con 45 en glucometría. Vente, pero si la mamá venía controlada, él no está gordo, todo está normal y el chino haciendo hipoglicemia. ¿Listo? Entonces, esos resultados hicieron motivar a que con APO nosotros corrigiéramos o cambiáramos los criterios para hacer diagnóstico. Eso obviamente generó mucha controversia porque no todas las sociedades médicas dijeron vamos a aceptar eso. Por lo menos OMS y el grupo de estudio de diabetes en el embarazo dice sí, apoyamos el concepto de carga de 75 entre semana 24 y semana 28. Pero otros grupos como el ADA, como el ACOG, dicen, hombre, usted tiene 2 opciones. O hace diagnóstico en 2 pasos o hace diagnóstico en un solo paso. En un solo paso es su paciente, 28 le hace carga 75. Esa paciente que no tiene riesgos. Esa paciente que pesa 55 kilos, ¿cierto? Y no tiene antecedentes de nada.
porque yo sí tengo antecedentes, pero ¿sí? No tiene antecedentes de nada. No es obesa, no tiene familiares con diabetes, no ha tenido embarazos anteriores. Esa paciente es candidata, no tiene endocrinopatías, no tuvo antecedente ovario poliquístico, no tiene hipercolesterolemia, entonces esa paciente en teoría puede ir a una curva de 75. Pero si usted tiene la paciente que está en sobrepeso, que tiene el antecedente de síndrome ovario poliquístico, que es hipotiroidea, que en algún momento de su vida hizo hipercolesterolemia, hombre, usted tiene todo un chorro de factores de riesgo. Entonces hágale diagnóstico en 2 pasos. Pero esa paciente, desde que usted le identifica los riesgos, tiene que comenzar a intervenirla. Señora, usted está en sobrepeso, hay que hacer dieta. Señora, su máximo de peso en el embarazo es tanto. Mensual tiene que subir tanto. Y hay que vigilar el peso del bebé. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y es, usted manda en su primer paquete de exámenes glucosa en ayunas, ¿cierto? ¿Sí o no? Control prenatal, buenas, estoy embarazada. Ah, listo, sacan una lista de exámenes y dentro de esa lista va una glucosa en ayunas. Por eso esos exámenes se deben de hacer en ayunas. ¡Adelante! ¿Cierto? En ayunas toca mandarle a hacer eso. Entonces, en esa primera visita, si usted tiene una glucosa en ayunas de su paciente que sale entre 92 y 125, su paciente puede que desarrolle diabetes de la gestación. Esa paciente necesita intervenciones y una vigilancia estricta. Inclusive, hoy día las sociedades médicas. Entonces lo que hay que evitar es que el feto se ovite. Yo tuve una paciente que ella ya finalizamos el embarazo, ya estaba programada, todo, diabética. Y me dice, excelente, se portó excelente en su control metabólico. Y me decía, a mí lo único que me marcó para yo realmente hacer las cosas bien fue cuando usted me dijo que mi bebé se podía morir si yo seguía comiendo como comía. Y me dice, yo a partir de ese momento, yo amaba tanto a mi bebé y yo quería tanto este embarazo que yo dije, no existe la posibilidad que por mi culpa él vaya a morirse. Pero a mí me marcó que usted me dijo que iba a morir. Y no me lo dijo feo, me dijo, me puede dar preeclampsia, el bebé se puede poner gordo, inclusive su bebé se puede morir, mamá. Con cariño se lo dije, según ella. Pero ella le marcó eso. Pero hay pacientes que no, ni eso las marca. Me sigo portando mal, sigo comiendo arroz chino, hoy tuvimos una así. Es que estaba desordenada. ¿Pero por qué? Es que ayer no me dio tiempo de cocinar y pedí un arroz chino. Es que como arroz todos los días. Pues si no hay más que comer, pues toca comer arroz, pero no es el medio caldero de arroz, es una porción de arroz, chiquita. Es que me tomé un chocolate light. ¿Cierto? O sea, no. Y está con insulina. No existe la posibilidad. Eso se llama falta de adherencia. Y eso lamentablemente es inconsciencia de las complicaciones que puede generar esa enfermedad sobre ella y sobre bebé. Uno le asusta mucho. Y lamentablemente uno tiene que dejar justificado eso en la historia clínica. Paciente que no está haciendo la dieta, paciente que no está haciendo el fraccionamiento de los alimentos adecuado, paciente que está con una dieta no favorable según las recomendaciones, no está haciendo ejercicio, glucometrías fuera de metas, se le hace nuevamente reajuste de la dosificación de insulina, se le hace reajuste de la dieta, se le explica otra vez la dieta, el ejercicio, el fraccionamiento, qué alimentos sí, qué alimentos no, porque el día de mañana el feto se ovita y lo primero que van a pedir es la historia clínica. Es que a mí nadie me dijo que si yo seguía comiendo así se me iba a morir el feto. No, señora, su doctora le escribió todo el tiempo aquí en la historia que ese bebé se podía morir si usted seguía comiendo así. ¿Cierto? Pues yo no me invento las cosas. Porque lamentablemente eso es lo que llega a pasar. Entonces, importante, y es, cuando usted hace diagnóstico de diabetes, tiene que tener en cuenta en qué índice de masa corporal está su paciente.
Entonces, en teoría nosotros sabemos que las pacientes muy delgadas, entre 18 y 20 índice de masa corporal, pueden subir hasta 18 kilos en el embarazo y eso es ser completamente normal. Pero ojo, tú tienes una paciente diabética, no puedes permitir que ella se suba todo eso. Pero si tú tienes una paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 35, en teoría esa paciente tiene que tener restricción de peso. Es decir, su paciente lo máximo que puede subir son 5 kilos y si tiene índice de masa corporal mayor de 40, en teoría no sube, sino que debe bajar. Porque usted está haciendo intervenciones con la dieta y esa paciente tiene que comenzar a hacer ejercicio. Las pacientes te agradecen inclusive cuando dicen, doctora, no he subido ni 1 kilo y estoy bajando. Y el bebé va creciendo bien. Porque quiere decir que lo que está comiendo está funcionando para mandarle a bebé y que crezca normal y ella no está acumulando grasa ni tampoco está acumulando glucosa, porque está comiendo saludable. Lo que está comiendo lo distribuye de forma equitativa para ella y para bebé. ¿Listo? Entonces, importante eso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la dieta? Entonces, la distribución de los alimentos, el 40% deben ser carbohidratos, 40% de lípidos y 20% de proteínas. Siempre se distribuyen en 3 comidas principales y 3 meriendas. Y hay una merienda que es súper importante y siempre se las explico y es la merienda antes de acostarnos a dormir. Su paciente duerme entre 6 y 8 horas. En ese tiempo no recibe alimentos. Cuando yo como, mi organismo hace un metabolismo rápido de esos alimentos y más o menos entre el 70-80% del porcentaje de azúcar que viene de ese alimento va para mi bebé. El otro porcentaje va para mí. Y con lo que yo he guardado, yo me aguanto y hago todo mi metabolismo. Por eso las cargas con las comidas tienen que ser reducidas en carbohidrato. O por lo menos las porciones de azúcar de todos esos alimentos tienen que ser azúcares saludables para el bebé o carbohidratos saludables para el bebito. Es decir, que si yo me como una torta de chocolate, eso es 100% azúcar, va a pasar directo al bebito. Facilitado. Difusión facilitada. Pero si yo me como es una papa, eso es un carbohidrato complejo. Necesita más de un paso para desintegrarse, convertirse en azúcar y pasar al bebé. Por eso siempre le decimos a las pacientes que tienen que ser carbohidratos complejos. Por eso se elimina el pan, por eso se eliminan las galletas, por eso se eliminan las azúcares puras, por eso se le elimina inclusive el jugo, porque usted para hacer un jugo tiene que usar 3 maracuyás, 3 lulos. La señora se está comiendo 3 maracuyás y 3 lulos. En cambio, si solo se come una manzana verde, pues nada más está comiendo una sola fruta. ¿Listo? Entonces, importante. Y ayuda mucho esa merienda para que durante la noche ella se mantenga con unos niveles de azúcar estables y no haga hiperglicemias nocturnas. Entonces, ¿qué pasa si ella no lo hace? Comió a las 6 de la tarde y ella se levanta a las 5 de la mañana, lista a los chicos para ir al colegio y a las 7 es más o menos que ella desayuna. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de 12 horas, porque si comió a las 6 y desayuna a las 7 de la mañana. Y en esas 12 horas resulta y pasa que su cuerpo necesita mandarle el azúcar al bebé y no lo está recibiendo el alimento. Entonces, ¿qué hace? Comienza a descender el nivel de azúcar en sangre materna y todas las hormonas se disparan, se alarman y dicen, oh, está cayendo esto. Y el bebé dice, ole, necesito que me manden comida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacen? Hiperglicemias. Entonces, ese descenso, o inclusive algunas hacen hipoglicemias nocturnas, hacen que tú tengas una hiperglicemia que puede inclusive perdurar en el tiempo y en ayunas la señora llega, se toma su glucometría y siempre le sale 105, 112, 120. Es que su paciente llega a un ayuno prolongado. Exactamente. Eso se llama efecto, mis estudiantes, ya lo saben. ¿Cómo se llama? ¿Efecto qué? Sí. ¿Fenómeno qué? Nunca se acuerdan. Sinmoji. ¿Listo? Con el fenómeno del alba en las mañanas. Bueno, entonces, eso es más común en los pacientes diabéticos que usan insulina, pero en las embarazadas se aplica igual. Ejercicio, entonces, ¿qué recomendaciones? Ejercicio aeróbico. No la van a mandar al gimnasio, la señora no tiene que hacer pesas, no se tiene que escribir al Fitco ni a ningún gimnasio. Solamente necesita 45 minutos como mínimo, inclusive de lo que yo le digo a la paciente es 20 a 30 minutos, no necesita más nada. De caminar, pero que sea regular, que lo haga todos los días.
o por lo menos 5 veces a la semana. Descansa el sábado y el domingo, pero de lunes a viernes camina. Y camina en pos de hacer ejercicio. No es que la doctora Eileen camina, porque yo camino, ¿sí? Porque me distribuyo en 3 clínicas y prefiero caminar que montarme en el carro. Y subo los 8 pisos para ir a la UCI, bajo los 8 pisos porque no me gusta subir en el ascensor. Uy, es que la doctora Eileen camina mucho. Sí, claro, pero yo camino porque esa es mi actividad diaria laboral para hacer mis cosas. Pero yo no hago ejercicio. Si no tuviera piernas de reina y nalga, terrible, o sea, espectacular. Pero no. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hombre, ponerme unos zapatos cómodos, una ropa cómoda y mentalizarme que voy a ir a hacer ejercicio. Porque lamentablemente cuando uno va y hace ejercicio, libera unas hormonitas adicionales que le ayudan en el tema muscular y en el tema de metabolismo de grasa. Entonces la señora tiene que tener en la cabeza que está haciendo ejercicio. Es que yo salgo a caminar el centro comercial. No, tiene que salir a caminar en pos de hacer ejercicio. La frecuencia cardíaca de su paciente no debe exceder más de 140 latidos por minuto, por eso no puede ser una actividad física excesiva. El ejercicio debe ser seguro entre glucosas de 90 y 140, debe comer más o menos 1 o 3 horas antes de hacer el ejercicio y si usa insulina debe aplicarla 1 hora antes, ¿listo? Pero generalmente su paciente, si está usando insulina, la usa con las comidas, ¿cierto? Y ella no va a hacer ejercicio en ayunas, ya tiene que haber comido. Entonces, con el tema de insulina está controlado. Caminar de 10 a 15 minutos después de cada comida y siempre les hago esa recomendación. Desayuné, voy a la cocina, lavo mi plato, hago ronda, ya, mis 10 minutos caminando. No es que, uy, comí, ay, me siento 10 minutos sentada. No, porque no le ayuda. Tiene que caminar esos 10 minutos y ya después sí se sienta. Listo. ¿Qué ejercicios le recomiendan? Caminar, que es lo que más tenemos facilidad de hacer, nadar, y las pacientes que inclusive hacen actividad física en gimnasio o hacen pesas o pilates, pueden hacer pesas entre 2.5 a 5 kilos. ¿Qué hace todos esos ejercicios? Reduce el requerimiento de insulina en un 37% de las pacientes y el 70% si lo hacen de forma rutinaria o diaria. Entonces, sí ayuda. Y los estudios demuestran que sí ayuda. ¿Cómo tengo que hacer el control metabólico? Y es algo supremamente importante. Y es que la glucosa, lamentablemente, es un coteratógeno o un sustituto de un teratógeno. Entonces, altos niveles de azúcar, comenzando ese periodo embrionario y más que todo para las pacientes que ya tienen el problema de azúcar previo a embarazarse, son las que tienen más riesgo de tener malformaciones fetales. O por lo menos de condicionar a tu feto a tener una malformación o un trastorno metabólico a futuro. Entonces, normalmente en el embarazo, ¿cierto? Todo el recambio va a comenzar a aumentar. Generalmente, el tema de control con la hemoglobina glicosilada en el embarazo es mucho más complejo. Uno normalmente, el paciente diabético no embarazado, no hace controles metabólicos con la hemoglobina glicosilada. Y con eso uno sabe si la paciente es juiciosa o no es juiciosa con el tema de dieta o sus medicamentos. Resulta y pasa que con el embarazo el recambio del glóbulo rojo es más rápido. ¿Cierto o no cierto? Fisiológicamente. Ok, bien. El recambio del glóbulo rojo es mucho más rápido. Entonces, al ser mucho más rápido, la hemoglobina glicosilada cambia de forma más rápida. Entonces, no es lo que nosotros utilizamos para hacer control metabólico de la paciente. ¿Ok? Yo sí la tengo en cuenta cuando hago el diagnóstico, porque yo quiero mirar cómo viene la señora. Pero realmente el control que me va a decir a mí si mi paciente hace una buena dieta o un buen ejercicio es el control glucométrico diario. ¿Ok? ¿Listo? Obviamente las pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas por encima de valores normales, que es 6.5, aumenta la presentación de malformaciones, aumenta la presentación de complicaciones durante la gestación. Inclusive pacientes con hemoglobinas glicosiladas iniciando el embarazo por encima de 8 tienen más riesgo de hacer cardiopatías congénitas. ¿Ok? Entonces es importante tener claridad con eso. ¿Cómo hago el control glucométrico? Y mis chicas del piso lo saben, que yo soy muy estricta pidiendo mis glucometrías. Y es que la paciente debe tener una glucometría en ayunas
o preprandial desayuno, ¿cierto? Tiene que tener una postprandial con el desayuno, el almuerzo y la cena. Algunos más estrictos mandamos 6 glucometrías en ayunas, postprandial desayuno, preprandial almuerzo, preprandial cena y postprandial cena. Son 6 que se tiene que hacer. Pero la paciente pierde adherencia a estarse chuzando. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué tengo yo que observar? En ayunas, yo miro el comportamiento de la mamá en la noche y con eso evalúo a la mamá. Y con las postprandiales, yo voy a evaluar el bebé. Si mamá se come una hamburguesa y hace una glucometría a las 2 horas de comerse la hamburguesa, 160, ¿qué quiere decir eso? Que bebé recibió malteada de chocolate con la hamburguesa, ¿cierto? Pero si la mamá se comió porción de arroz, porción de ensalada, porción de carne, tomó agua y yo le hago la glucometría a las 2 horas y tiene 100 de glucosa, pues quiere decir que el bebé no recibió malteada de chocolate, recibió solamente lo que comió mamá. Y no tiene por qué subirse de peso, ni hacer macrosomía, ni hacer polidramios, ni hacer miocardiopatía. Porque en teoría mamá está haciendo un buen metabolismo de ese alimento. ¿Ok? Entonces, esas son las metas. Cuando nosotros decimos, aquí no funciona ya la dieta que está haciendo la mamá, ni tampoco el ejercicio, y esa paciente necesita intervención farmacológica. Entonces, cuando tenemos más del 10% de las glucometrías alteradas y principalmente las postprandiales. ¿Listo? Si usted ve que la paciente con el desayuno alterado, con el almuerzo alterado, con la cena alterado, mal. ¿Por qué? Porque eso habla del bebé, eso habla de todo lo que le estamos pasando al bebé. Entonces quiere decir que podemos tener repercusiones sobre bebito. Esto es estricto, el 10%. ¿Ok? Entonces uno tiene que igual también mirar, porque a veces los primeros 15 días de glucometría es difícil para la paciente, se está adaptando. Se está adaptando a comer sano, cosa que no hacía nunca en su vida. Entonces usted tiene que ser un poquito más flexible con ella. Entonces las primeras 4 semanas es para hacer el ajuste de la dieta. La señora fue y usted le vio y tiene 70% de glucometrías buenas, pero entonces usted le ve que, oye, comió sopa, comió pasta, comió arroz con pollo. Entonces tú le dices, vende mamá, estos alimentos, mira, te suben mucho, trata de no comerlos, vamos a ajustarte la dieta un poquito más y le das la oportunidad 15 días más. Si en esos 15 días su paciente con lo que ajustó de dieta mejoró, perfecto. Ella lo único que necesitaba era mejorar la dieta, pero si por el contrario ella mejora la dieta y aún así sigue hiperglicémica, esa paciente toca iniciarle medidas farmacológicas. ¿Listo? Si yo encuentro al feto en macrosomía, es decir, feto grande para la edad gestacional, un percentil global mayor al 95%, inicio tratamiento farmacológico. Si encuentro perímetro abdominal por encima del percentil 75 después de semana 27 a 28, yo tengo que iniciar tratamiento farmacológico, porque a pesar de la dieta y el ejercicio, mi bebé se está afectando. ¿Listo? Y hago los famosos marcadores o signos de fetopatía, que son, en ecografía nosotros revisamos el tabique interventricular y el pliegue cutáneo del abdomen, es decir, la grasa abdominal. Entonces son 4 parámetros que yo voy a mirar: el peso global del bebé, el líquido amniótico, tamaño de panza, el pliegue cutáneo del abdomen, perdón, son 5, y el tabique interventricular. Todas esas cosas tengo que mirarlas. ¿Listo? Es importante el tema de cómo hacen esos parámetros, porque eso es en ecografía. Entonces, usted cuando pida las ecografías, se solicita Doppler fetoplacentario para evaluación de crecimiento más marcadores de fetopatía. Los radiólogos no tienen ni idea qué es eso. Pero los ginecólogos sí. Entonces, el que hace ecografía ginecólogo de obstétricas sabe que tiene que ser líquido, abdomen, tabique y pliegue. Maternocetal es un poco más fácil porque uno ya evalúa al bebé y sabe qué es lo que tiene la paciente. Pero apenas uno lee marcadores de fetopatía, uno sabe la paciente es diabética y el bebé seguro que tiene algo. Y uno lo hace. ¿Listo? Y lo otro es que su paciente definitivamente en ayunas tenga glucosas por encima de 126 y que haga glucosas postprandiales por encima de 200. Eso habla de que está muy mal controlada. ¿Qué hago? Insulina versus metformina. ¿Cuándo y cómo? ¿Cierto?
que es la pregunta para todos. ¿Cuándo lo pongo? O sea, ¿cuándo inicio el tratamiento? ¿Y qué le voy a poner? Esa es la dificultad. Entonces, ¿qué me encuentro yo en el día a día? Es la paciente que le hicieron el diagnóstico de diabetes y le ponen metformina enseguida. Pero si ni siquiera sabes cómo está la glucosa. Señora, su glucómetro, sus tirillas, sus lacetas en 15 días viene y le revisamos. Pero es que le mandan el glucómetro, las tirillas y la lanceta y va a iniciar metformina con el almuerzo. ¿Por qué? ¿A razón de qué? Si no siquiera sabes cómo está. ¿Qué tal que la señora no necesite y usted le está poniendo metformina? Efectos secundarios de la metformina: diarrea, retorcijones, vómitos. Le da el chiripior que a la señora. Digo, la señora vuelve a los 15 días y te dice, esa pastilla me dio de todo, me mandó a urgencia deshidratada, con diarreas, doctor, usted me quería matar. Sumado que me mandó esa dieta súper estricta de nada de azúcar y imagínate, yo sin azúcar con diarrea y morí, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo inicio insulina? ¿Cuándo inicio metformina? Y realmente la primera línea del embarazo siempre es considerar insulina, pero la metformina se ha vuelto una forma práctica para poder nosotros realmente generar adherencias en los tratamientos. Entonces, ¿cuándo metformina? Hombre, tenemos la opción de 500, 850, inclusive 1000, ¿cierto? Tenemos presentaciones cómodas para la metformina. ¿Cuándo usamos metformina? Su paciente que en ayunas se mantiene controlada, que con el desayuno se mantiene controlada, pero el almuerzo es el problema. Y por más que usted le ajuste el almuerzo a la señora, igual sigue siendo hiperglicémica. Entonces su problema es con el almuerzo. Hombre, póngale la metformina con ese almuerzo y lo más probable es que su paciente va a mejorar. Y usted lo ve, ella alcanza las metas del control metabólico con esa metformina ahí. ¿Cuántas veces puede colocar en el día la metformina? Entre 2 y 3 veces, es decir, con cada comida. Pero no me ayuda con la glucosa en ayunas. Con esa no me ayuda para nada. Entonces, si por el contrario su paciente llegó y usted le vio las glucometrías y usted ve alterado en ayunas, alterado en el desayuno, alterado en el almuerzo, alterado en la cena, hombre, no le va a poner 4 dosis de metformina, pues ya le pone insulina. Entonces, esa paciente que tiene más de 2 tiempos en comida o la de ayunas, alterado, es candidata a insulina. Inclusive, hoy ¿qué estamos haciendo? Hoy hacemos es la señora con las comidas súper bien y en ayunas alterado. Quiere decir que está haciendo hipoglicemias e hiperglicemias en las mañanas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, señor? Usted tiene que comer antes de acostarse a dormir. Un carbohidrato complejo. ¿Qué carbohidrato complejo le puedo dejar en la noche? Inclusive fruta. Yo era de las que no ponía frutas en las noches. No, terrible, es que eso da el depósito, la cosa. Sí, eso es lo que tengo que poner. Necesito un carbohidrato que se deposite y se libere lentamente, según el requerimiento nocturno. Y de paso le pongo la dosis de insulina basal que comienza a actuar lentamente y evita los picos de hiperglicemia en ayunas. Pero le tengo que dar comida a la señora. Porque si le pongo la insulina y no le doy comida, se la tumbo mucho más. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, ya esto es metformina, lo podemos colocar 12 u 8 horas. La de 500, la de 850 cada 12 horas. El dosis máxima de metformina en el día deben ser 2000, entonces con 850 prácticamente que nada más nos limitamos a 2. Tenemos que garantizar función renal adecuada y generalmente ideal según el control de glucometrías, edades gestacionales por debajo de 32 semanas, glucometrías en ayunas por debajo de 126 y al azar por debajo de 200 y ausencia de fetopatía diabética. Porque si usted tiene edad por encima de 32, si usted tiene marcadores de fetopatía o si usted tiene glucosas en ayunas por encima de 126 y al azar mayor de 200, no es candidata. Usted le tiene que poner insulina a la paciente. ¿Listo? ¿Cómo le pongo la insulina? Y esa es fácil. Nosotros tenemos 2 tipos de insulina. Tenemos las insulinas humanas, ¿cierto? Que es NPH y cristalina, y realmente la base del tratamiento con insulina en la paciente es ese tipo de insulina. Hoy día, con el tema de análogos de insulina y de los estudios que se han venido haciendo, han mostrado seguridad en la paciente. O sea, yo puedo utilizar
los análogos, es decir, las de acción lenta, las de acción rápida, con la gestación. Y lo otro es que tienen una postura un poco más cómoda. Pero, ¿cómo hago yo la colocación de insulina en mi paciente? Entonces, uno, saber cuáles son los requerimientos de insulina durante el embarazo. Y lo segundo es que tengo que garantizar que mi paciente no haga hipoglicemias. No menores a 60 porque tiene riesgo de ser sintomática y de hacer convulsión por la hipoglicemia. ¿Listo? Y aparte se asocia con bajo peso al nacer. Entonces, ¿cómo divido yo las insulinas? Y siempre le digo a mis estudiantes, la dosis total de la insulina es por el kilo de peso de paciente. Entonces, mi paciente está en el segundo trimestre porque tiene 24 semanas de embarazo, ¿cierto? Yo le hago diagnóstico de diabetes gestacional, le mandé a hacer su control glucométrico, está alterado y le necesito iniciar insulina. Está en la semana 24-26, segundo trimestre, ¿cierto? ¿Qué le debo colocar? Insulina de 0.8 a 1 por kilo de peso. ¿Con qué comienzo? Con la dosis más baja, no con la más alta. Hago calculadora, 58 kilos por 0.8 me da un total de, sáqueme la cuenta, soy mala para la matemática. 46.4, listo, y aquí los decimales nos ayudan. Si tiene más de 5 le sumamos una unidad, si tiene menos se la quitamos. Entonces 46 unidades diarias. ¿Cómo las tengo que dividir? El 70% debe ser la basal, es decir, la NPH. Y el 30% debe ser la cristalina. Entonces, ¿qué hago? Esa dosis de 46 la voy a dividir entre 3. ¿Cuánto me da? 15.4, perfecto. Entonces, 30 va a ser de NPH y 15 va a ser de cristalina. Esa 30 de NPH la tengo que dividir en 2. 2 tercios AM y 1 tercio PM. Divídame esos 30 entre 3, por favor. 10, la matemática es mala. 10, entonces la señora en la mañana de NPH se debe colocar 20 y en la tarde, 5 o 6 de la tarde, 10. Listo, y me quedaron 15, que son las rápidas, que es para la comida. ¿Cuánto le da? 5. Listo, 5. Entonces la señora se sienta, su plato ya servido, se coloca su insulina y se sienta a comer. Y esa insulina ayuda con el metabolismo de ese alimento. Por eso es importante que la postura de la insulina tiene que ser antes de que coma. Señora, ¿ya va a comer? Porque cuando está hospitalizada es compleja. La señora le llevan el almuerzo y la señora no quiere comer a la hora porque todavía no tiene hambre. En la casa es un poco más cómodo porque ella maneja su tiempo, pero en la hospitalización es difícil. Van las chicas, ¿ya va a comer? No, todavía no. Y cuando vuelven las chicas a poner insulina, ya comió. Óyeme, pero ¿qué es eso? Tenemos que decirle a la paciente eso, ¿listo? Entonces, esa es la forma de colocar la insulina. No es difícil. ¿Cómo titulo la insulina? La señora le está saliendo mal postpandrial. ¿Qué le tengo que subir? Pues a la prepandrial. Tengo que ponerle la insulina rápida, aumentarle. Pero si la que me está saliendo alterada es la de ayunas, entonces a la basal. ¿Listo? ¿Cuánto aumento? 1 a 2 unidades. Y voy mirando, observando 1 semana, 2 semanas y voy mirando hasta que llegue a la dosis exacta de mi paciente. ¿Listo? Antes le subíamos a la total del día. No, manejamos es según la necesidad que tenga la paciente. ¿Ok? ¿Qué hacemos con los análogos de insulina? Es decir, la argina, apidra, glulicina, el aspart. ¿Se pueden utilizar? Claro que sí, se pueden utilizar. ¿Son mejores? Por postura y comodidad pueden ser, pero el resultado es el mismo. ¿Listo? ¿Pero la podemos utilizar? Claro que sí. Se pueden utilizar, tienen buen efecto sobre el embarazo, solo que tenemos que tratar de tener unas dosis muy exactas con ellas porque tienen mayor sensibilidad y al tener mayor sensibilidad tienen una acción mucho más rápida. Entonces la paciente tiene que tener mucha precaución cuando la coloca. Entonces, importantes, insulina acción rápida, es decir, la que vamos a usar con las comidas. ¿Qué opciones tenemos? Lispro, Aspart y la insulina regular, que es la cristalina. ¿Ok? Entonces, esto es importante. ¿Cuándo comienza a actuar? Mira, a los 15 minutos de postura. A los 15 minutos de postura. A los 30, 60 minutos de postura. Entonces, yo me puedo ponerle a cristalina y puedo mamar gallo 30 minutos antes de comer. Pero donde yo me ponga la Lispro y mame
media hora antes de comer, me da el patatús en la casa. Entonces hay que hacerle esa recomendación a la paciente y es que si va a utilizar o si vamos a utilizar con ella análogos, tenemos que saber que ya va a comer. Porque a los 15 minutos arranca la acción y ella se puede hipoglicemiar y eso puede generar síntomas. Con la otra me da chance, pero igualmente la recomendación es la misma, se la coloca y come. ¿Listo? Entonces, tiene mejor inicio de acción, obviamente permite la administración inmediatamente antes de comer, se prefiere Aspar y Lispro versus la insulina regular, realmente las dos dan un resultado satisfactorio. Mayor riesgo de hipoglicemias si se administran de forma inapropiada y permite una mejor satisfacción en la paciente porque ella va a ver el resultado de que comienzan a bajar esas insulinas. ¿Qué pasa con la acción lenta? Entonces, ¿cuáles tenemos? NPH, ¿cierto? Glargina y Determir. Ambas tienen un inicio de acción muy similar, entre 1 hora a 2 horas, ¿cierto? El pico más o menos es de 5 a 7. Con la NPH no hay pico con glargina, por eso es la que preferimos, porque siempre se va a mantener estable con el tiempo, mientras que con Determir puede que se haga un pico a las 8 horas. Entonces ahí es cuando nos preocupa que haga las hipoglicemias. Entonces si su paciente se coloca esta Determir a las 8 de la noche y el pico lo hace a las 8 horas, ¿a las qué horas es? Como a las 4, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Entonces la señora hace el pico hipoglicemia en la mañana y amanece hiperglicémica. Entonces necesitamos conocer el mecanismo de acción de las insulinas para poder saber cuál le va a beneficiar a su paciente. Entonces sí le va mejor con glargina porque no hacen tantas hipoglicemias maternas en ninguno de los dos grupos, entonces realmente no fue comparativo. El uso de metformina se asoció con una mayor ganancia de peso en el bebé y en el infante. Entonces comenzaron a investigar qué pasaba con los hijos de mamás diabéticas que recibieron metformina y que recibieron insulina. Y se dieron cuenta que los que recibieron metformina tenían más ganancia de peso, más grasa corporal y eran niños obesos. Entonces, esa es como una repercusión a largo plazo del uso de metformina. Que con respecto a la insulina. Y los niños mayores a 2 años expuestos a metformina versus insulina tenían mayor grasa corporal. Eso fue lo que ellos determinaron en sus estudios. Bueno, esto ya lo dije. ¿Qué pasa con la paciente tipo 1? Esa es difícil, muy difícil. Y es que 100% tenemos que hacer manejo multidisciplinar. Siempre nos apoyamos con endocrino para poder hacer el manejo a la paciente. Ella seguro ya venía con insulina. ¿Sí? Entonces tú tienes que continuarle la insulina, solo que necesitas ajustarle la dosis que ella necesita. Resulta que ellas son comúnmente hiperglicémicas. Nunca van a alcanzar las metas de 120 y 95 en ayunas. Nunca la alcanzan. Pero por lo menos si usted compara de cómo venía la señora, 350, 250, 180, hombre, con que haga 130 de glucosa postprandial está perfecta. Entonces uno tiene que mirar es que realmente la respuesta baje, o sea, el medicamento tenga una buena respuesta bajando los niveles de su azúcar pregestacional, porque nunca son controladas, nunca. Yo nunca he visto una paciente diabética tipo 1 que sea juiciosa, nunca. Entonces es difícil. Y lo otro es que ellas hacen muchas hipoglicemias nocturnas. Entonces con ellas toca agregar una glucometría adicional y es la de las 3 de la mañana. Porque el fenómeno de ellas sí lo aplican. Ellas sí hacen hipoglicemia, hiperglicemias. Entonces toca mirar porque nosotros en piso hemos tenido las que hacen las chiripiocalcias en las madrugadas. 40, 35, ¿cierto? Que se ponen sudorosas, diaforéticas. Entonces 100% toca hacerle y con ellas toca hacerle ayunas, preprandial, postprandial, preprandial, postprandial, preprandial, postprandial y a las 3 de la mañana hacerle la otra glucometría. Estas se pullan más. ¿Listo? Entonces, no están pues en el objetivo de la hemoglobina glicosilada. Si llegan por encima de 6.5 es muy difícil hacer. Siempre hacen recurrencias y desconocimiento de las hipoglicemias. Con diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional van a requerir 100% insulina. Y los jóvenes que tienen diabetes tipo 1, bueno,
Esto es importante porque estamos cambiando los regímenes, entonces toca estar actualizando de cuáles son los fenómenos que hacen este tipo de pacientes. Lo que yo les decía, hipoglicemias nocturnas es un fenómeno muy similar que ellos hacen, que es el fenómeno Simoí y Alba, ¿ok? Y las hiperglicemias postprandiales. Entonces, por eso toca trabajar con ellas muy fuertemente y lo otro es con la dieta, porque siempre están desajustadas, nunca hacen caso de qué es lo que deben comer y qué no deben comer. ¿Ok? ¿Qué impacto tiene la diabetes en el embarazo o sobre el feto? Entonces, crecimiento excesivo y asimétrico, generalmente lo que más se les engorda es la panza y la cabeza. Entonces el bebé es gordo, pero no es largo, no es alto, sino gordote, popocho, todo. ¿Listo? Mayor riesgo de parto operatorio, mayor distocia de hombros y complicaciones asociadas si nosotros sometemos a esa paciente a parto vaginal, mayor riesgo de mortinato, morbilidades para el neonato, hipoglicemias, hiperbilirubinemias, hipocalemias, policitemias y mayor riesgo de dificultad respiratoria y miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo voy a hacer yo el seguimiento? Y de las cosas importantes es que mi paciente, si es diabética tipo 1, ejemplo, o manifiesta o pregestacional, tiene que tener ecografía temprana para poder determinar la edad real de ese embarazo, porque a partir de ese momento yo tengo que vigilar el crecimiento de mi bebé. De la semana 11 a la 13.6, tamizaje de aneuploidías y con eso valoración de la anatomía. ¿Por qué? Porque la diabética pregestacional o la manifiesta tienen más riesgo de hacer malformaciones fetales. Las espinas bífidas, los labios leporinos, las cardiopatías son secundarias a mal control de las pacientes diabéticas. Y obviamente hacemos tamizaje para preeclampsia porque tienen más riesgo. Entonces, independientemente si el tamizaje de preeclampsia con arterias uterinas salió anormal, yo igual le tengo que iniciar aspirina y calcio. O sea, saber que la diabetes es un factor de riesgo para hacer preeclampsia. 2024, detalle anatómico, valoro la anatomía del bebé, valoración avanzada del corazón, generalmente hacemos ecocardiogramas. Si es una diabética manifiesta o pregestacional, ese ecocardiograma debe ser antes de la semana 16 para hacer diagnóstico temprano de cardiopatía fetal. Si solamente es diabetes de la gestación, se puede hacer entre semana 24 a semana 28. Semana 28 comenzamos a tener un seguimiento de biometrías del bebé, líquido amniótico, perfil biofísico y marcadores de fetopatía. Entonces siempre vamos a vigilar peso del bebé, su líquido, su panza, su corazón, ¿cierto? Y el crecimiento global. Esto es 100% de lo que nosotros vemos en la ecografía. Generalmente el engrosamiento del tabique es más frecuente en el segundo y tercer trimestre y como les decíamos es asociado a la hiperglicemia del bebé y ese paciente es candidato a insulina si tenemos esos hallazgos. Con el aumento del tejido adiposo, obviamente secundario 100% a la hiperglicemia fetal y se le va a aumentar más la grasita abdominal y va a ser más panzón. ¿Ok? ¿Qué pasa con los movimientos? Los bebés hijos de mamás con diabetes se mueven más que el bebé de mamá no diabética, tienen movimientos respiratorios visibles en la ecografía, todo el tiempo están respirando. Y es un efecto generalmente de la parte de la hiperglicemia. Polidramnios, lo mismo que le pasa a los abuelitos, orinan y toman agua y toman agua. Líquido amniótico es orina al bebé, bebé se la orina, se la toma, se la orina y se la toma, entonces hace polidramnios. Pero si tú ajustas la dieta, pones el tratamiento, ese polidramnio se corrige, porque el bebé ya no va a tener la sensación de tomar tanta agua ni tampoco de orinar tanto. ¿Listo? El aumento del grosor placentario habla de daño propiamente de eso y obviamente reduce la hipoxemia fetal secundaria, el aumento del metabolismo. Y el aspecto inmaduro de la placenta generalmente es por los depósitos de glucógeno. Entonces uno puede ver el bebé gordísimo, la placenta grandota, súper calcificada y tú dices, ¿por qué? No debería, pero sí, pasa eso. Tabique interventricular, que es algo que yo siempre revisamos. Entonces las paredes ventriculares y el tabique es lo del céntrico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Siempre hacen hipertrofias asimétricas, el tabique se vuelve gordote, las paredes ventriculares pues que sean mucho más delgaditas. El problema del tabique es que si ustedes se acuerdan por fisiología, el nodo auricular está en ¿dónde? Derecho. Manda ¿a quién? Al aurículo ventricular. Y de ahí, ¿qué pasa si yo tengo un problema en el tabique?
puede que tengamos una afectación de la transmisión del impulso contráctil. ¿Y qué va a hacer? Va a comenzar a tener arritmias. Entonces el problema es que puede hacer taquicardias y esa taquicardia termina en un bloqueo cardíaco y se muere. Listo. ¿Cuándo desembarazo? Importantísimo, porque no sabemos cuándo lo vamos a desembarazar. Que lo diga el perinatólogo, ¿cuándo le vamos a hacer la cesárea, señora? No, eso lo podemos determinar nosotros. El control de la paciente diabética por ser una paciente de alto riesgo es entre el ginecólogo y el materno-fetal, ¿cierto? Generalmente el materno-fetal no interviene con el parto porque no va a atender ni el parto ni la cesárea, pero el ginecólogo sí, entonces tenemos que tener claridad si es una paciente con buen control o mal control metabólico. Entonces, la paciente tipo 1 con buen control metabólico puede llegar a sus semanas completas, entre la 39 y 39.6, ¿cierto? La señora tipo 2 o mellitus tipo 2 con buen control metabólico, semana 39. La diabética tipo 1, no mentiras, voy a devolverme a esto. Este A1, perdón, es con el control de solo dieta y ejercicio, que es la clasificación de White, la que hablamos al principio, perdónenme, estoy disvariando. Entonces, si esa paciente con dieta y ejercicio se mantuvo buen control y no tuvo repercusiones en el feto, nace casi que con 40 semanas. Parto cesárea según peso de bebé y su condición obstétrica. Si por el contrario necesitamos iniciar farmacológicos, 39 semanas si se mantuvo con buen control metabólico. ¿Qué pasa con la señora que usted le puso la farmacología, cierto? Y hizo un buen control, pero venía con insulina. Esa señora es la que entre la 38 a 38.5, lo dejo yo, nace su bebé. Parto, cesárea, como quieran, según condición obstétrica. La tipo 2, que por el contrario tuvimos fracaso en el tratamiento con insulina, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Una vigilancia súper estricta de ese bebé desde la semana 34. Algunas hospitalizadas, otras cada semana toca verles el bebé. ¿Listo? Y tratar inclusive esta paciente que tú ves que no se ajusta, la hospitalizas y tratas de mejorarle la condición estando hospitalizada. No mejora, te toca quedarte con ella hasta que cumpla 36.6 o 37 semanas y la desembaraces. Y la señora que tiene 1 o 2 con mal control metabólico, tiene signos de fetopatía y tiene un bebé por encima de semana 37, nace. Ya. Esa señora que llegó, no le hicieron diagnóstico de la diabetes con la curva porque es que tenía 92, eso está normal. Tenía 93, eso está normal. Pero resulta que llegó con alguien que sí le dijo, venga, esto está normal y usted tiene un bebé creciendo en percentil 95 y tiene un polidramnios leve con 26 de líquido y ya tiene 37 semanas, no le sirve nada que usted le ponga la dieta, el ejercicio y pongamos la insulina porque eso no va a funcionar. Nace el bebé. Y de lo que hay que tenerle claridad a la mamita es que el pulmón como tal se desarrolla más lento en ambientes de altos niveles de azúcar. Entonces lo más probable es que ese bebé va a hacer dificultad respiratoria en el momento de nacer. Por eso ese bebé tiene que tener UCI reservada. ¿Listo? La cesárea solamente se reserva pues para condiciones obstétricas que estén asociadas a esos o a bebés que tengan un peso estimado al nacer mayor de 4.000, ¿ok? De resto se puede intentar parto vaginal. ¿Qué pasa con la señora que venía con insulinas y vamos a tener un parto? Con el parto toca hacer manejo intraparto de insulina, de glucosas. Entonces generalmente horario yo tengo que tomarle las glucometrías a la paciente y voy a hacer función de 2 cosas, dextrosa e insulina. Tengo que tener 2 infusiones. Mi paciente tiene que tratar de mantenerse con una glucosa más o menos entre 80 a 100, no más de 120. Entonces, si se sube mucho, le pongo insulina. Si se me baja mucho, le pongo dextrosa. Generalmente estas tablas tienen que estar en las salas de parto para ese tipo de pacientes. ¿Qué pasa con la cesárea? Es un poquito más fácil. Entonces, con la cesárea, usted sabe que su paciente tiene que llegar en ayunas, pero lo más probable es que su paciente se haya puesto la insulina de la noche, pero ella no va a comer en la mañana. Entonces, usted no le dice el día anterior, mamá, usted no se va a colocar
los 30 unidades de insulina que se coloca en la noche, sino que se coloca la mitad. Y con esa mitad trabaja en la noche, ¿cierto? La operan, ella a las 6 horas, 8 horas, toca iniciarle la dieta y le va a ayudar, o sea, no va a hacer hipoglicemias, ¿ok? Rápidamente los requerimientos de insulina van a disminuir inmediatamente en el posparto. ¿Por qué? Porque saqué la placenta. La placenta era la bomba de las hormonas. Saco mi placenta y prácticamente mi paciente vuelve a retornar a su estado pregestacional. Entonces ya no voy a necesitar tanta dosis de insulina. Y aún así, usted tiene que seguirle tomando las glucometrías a la paciente. ¿Por qué? Porque si su paciente sigue hiperglicémica, pues usted tiene que bajarle la dosis, más no quitar definitivamente la insulina. Entonces, la insulina a acción larga se puede o bajar a la mitad o colocar un cuarto. La insulina de acción corta sí se tiene que reducir casi un cuarto o a la mitad de lo que veníamos colocando. Y se recomienda aumentar la ingesta calórica. Porque ahorita mamá ya no tiene al bebé adentro, está afuera y necesita lactarlo. Entonces necesitamos aumentarle la carga calórica a la mamá. Lactancia temprana para el bebé disminuye el riesgo de hipoglicemias, entonces ese apego mamá a bebé toca hacerlo de forma temprana y bebé tiene que comer lechita. Y si no, toca darle lechita artificial. Sí o sí, porque si no los grados de hipoglicemia van a ser mayor y el riesgo es que hagan convulsiones. ¿Qué pasa con la paciente en el posparto? Uno, recuerda que la paciente diabética con efectos de estrógenos aumenta el riesgo tromboembólico. Entonces realmente esa paciente es más candidata a un dispositivo intrauterino como el DIU o al implantable solo de progesterona. O sea, reducimos los estrógenos con ella. Los combinados de bajas dosis, generalmente si su paciente no tiene ningún otro factor tromboembólico y no fuma, porque si tiene esto no lo puede poner. Igual los combinados son después de cumplir el año de lactancia, es que cuando usted lo puede iniciar, inclusive 2 años, cuando ya el bebé pierda completamente el tema de la lactancia. Esterilización quirúrgica para la que ya tenga paridad satisfecha y recordar que su paciente es candidata a que usted identifique si quedó o no quedó diabética. Entonces es la recomendación de 4 a 12 semanas después del parto, usted le hace curva con 75 y reclasifica a su paciente. Igual usted ya sabe que de 10 a 15 años su paciente puede ser diabética, entonces tiene que continuar los cambios en los estilos de vida. Según la recomendación de la Sociedad Americana de Diabetes, la paciente que hizo diabetes gestacional o manifiesta debe tener de 5 a 3 años controles con curva para poder identificar en qué momento ya se convirtió en una diabética mellitus tipo 2. ¿Listo? Y bueno, gracias. Si tenemos preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No? ¿Están más claros? Yo quiero preguntar mucho, doctora, sobre muchas pacientes que llegan remitidas o referidas, el diagnóstico a veces tardío, ese tipo de pacientes que de pronto ni siquiera se hizo un tipo de manejo adecuado, de pronto ya lo detectaron por la semana 32, alguien que no había tenido ni siquiera porque no se hizo control prenatal por 34 y prácticamente lo que ya se va a ver es lo que haya pasado. Se le piden los estudios, todo, de pronto a ver si es posible la petropatía. En esa paciente, la edad para desembarazar recomendada es entonces, como si fuera una de mal control. Exacto, como si fuera una de mal control. Nosotros tenemos en piso esta paciente. Es que nos llega mucho eso. Entonces la paciente, no lleve control prenatal, todos, o la señora, exacto, o la señora que le hicieron la curva, le dijeron que todo estaba normal y resulta que alguien más la ve y dice, ven acá, no estaba normal, pero no llevían ni control metabólico ni nada. ¿Qué hacemos? Eso, la hospitalizamos, observamos 5, una semana, ¿cierto? Y miramos cómo es el comportamiento glucométrico de la paciente. Si tiene buen comportamiento glucométrico, uno la deja llegar a la semana 38 como mínimo. Porque en teoría es una paciente que lo más probable es que lo que venía comiendo estaba bien.
Y obviamente verificar que no tenga signos de fetopatía, que no tenga un bebé grandote con abdomen grande ni con problemas ya de miocardiopatía hipertrófica. Indicación de terminación entre 37, máximo 38 semanas. Y toca mirar el control glucométrico, pero si uno se da cuenta que la señora, a pesar de que está con la dieta que nosotros le estamos manejando y sigue hiperglicémica y tiene un feto macrosómico, hombre, déjala, trata de que logre semana 36, si le aguantas a la 36, 37 y desembarázala. Con todo el riesgo que implica desembarazarla esa semana por el tema del pulmón del bebé. Pero sí, toca así. Y lamentablemente toca tenerla hospitalizada. Y mira lo que dice, tú tienes que tener pruebas anteparto regulares. ¿Y alguna recomendación para todos el uso cuando esas diabéticas que les va a llegar niñas diabéticas conocidas con amenaza de parto prematuro para los que tienen de maduración pulmonar con la reglamentación? Ok, entonces, eso es un punto importante. Y de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es, todas pacientes que lleguen con amenaza de parto, eso es otro tema que tenemos que hablar, amenaza de parto o parto pretérmino, y es que no todas son candidatas a usted le ponga corticoide. En teoría usted puede tener una paciente con actividad uterina irregular o regular, que no tiene cambios cervicales, ¿cierto? Y que tiene una cervicometría normal. Búsquele la causa. ¿Es una infección urinaria, es una infección vaginal o simplemente es idiopática? Hasta la boca hay que revisarle a las pacientes, porque algunas tienen abscesos y hacen o caries y hacen las contracciones por eso. Las señoras que son anémicas, las señoras que tienen bajo peso en ellas, o índices de masa corporales bajitos. ¿Listo? Esas pacientes tienen más riesgo de hacer parto pretérmino o síndrome de parto pretérmino. Y no necesariamente tú le tienes que colocar el ciclo de maduración. Uno lo hace por protocolo, ¿cierto? Y lo otro es mirar si realmente tiene contracciones regulares que tú digas, uy, no, si sigue así, pues obviamente va a arrancar cambios. Esa paciente probablemente sí va a ser candidata. ¿Qué pasa si la señora lleva un mal control metabólico y me toca ponerle el corticoide? Tengo que ponerle insulina. La señora viene con insulina y le voy a poner el glucocorticoide, le aumento entre 1 y 2 dosis, de 1 a 2 unidades en los 72 horas, 5 días. Le subo. ¿Por qué? Porque él va a descompensarse en esos días y esos picos hiperglicémicos pueden afectar al bebé. Por eso es importante que uno tiene que hacerle, si pone la maduración y la señora es diabética y no venía controlada, toca hacerle las glucometrías bien juiciosas y si están por encima del valor normal para el embarazo, toca colocarle dosis bajas de insulina. O metformina, depende de lo que uno tenga. Y si ya viene con tratamiento, toca sí o sí tratarla en esas 72 horas a 5 días que dura el efecto máximo del glucocorticoide para que no haga los picos hiperglicémicos. Sí, toca hacerle así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Ninguno. No hace que tenga la restricción del crecimiento, absolutamente nada. Nada, porque lo que usted va a reemplazar es la insulina que él está liberando excesivamente por una insulina sintética. Usted controla a la mamá. Su mamá tiene resistencia a insulina. Entonces los niveles que ella está liberando no le ayudan a controlar su hiperglicemia. Si usted aumenta el valor de insulina en la titulación de sangre materna, usted disminuye la hiperglicemia de mamá y por ende la hiperglicemia del feto. Entonces el páncreas del feto dice, ven acá, de 160 me bajó a 120, a 110, yo ya no tengo que liberar tanta insulina. Él comienza a tener un retroceso en la liberación de su insulina y por ende deja de tener la repercusión de la misma. Pero no, la insulina realmente, como te digo, es el medicamento de elección que tenemos en el embarazo. Es que el problema acá es la mamá. Si yo no controlo a la mamá, no voy a tener control sobre el bebé. A veces hay mamás que tienen glucosas normales y el bebé está obeso, con cardiopatía y todo. Y uno dice, ¿cómo le pongo insulina? La voy a tumbar. Le pone dosis bajitas de insulina, probablemente en ayunas tenga 70, 75, 80, después de comida 100, 90, 88. La señora no está sintomática, pero le bajaron un poco sus glucosas.
y usted a la semana o a las 2 semanas ve que el chino ya no está en percentil 95, sino que bajó al 88, la panza ya no está tan gorda y el tabique comienza a reducirse. O sea que sí funciona el efecto insulínico en la mamá sobre el bebé. Una pregunta, ¿es una paciente de alto riesgo? ¿Sigue manejo siempre por especialidad o medicina general? Generalmente cuando usted tiene una paciente de alto riesgo como este, debería ser manejado su control prenatal con ginecología y el altorriesguista, que en este caso es el perinatólogo. Siempre es en conjunto, porque nosotros tenemos un concepto de que el perinatólogo también debe hacer control prenatal. No, el perinatólogo solo ve la patología de alto riesgo, es decir, si a mí me llegó la señora diabética descompensada, yo controlo su diabetes, pero en teoría no tengo que pedirle los toxoplasma, el VIH que tiene que tener en su control general, en teoría. Pero a veces uno se da cuenta que no están los controles, pidámosle todo, porque igual uno tiene que tratar de mirar todo, por lo menos algunos como yo miro todo y si le falta algo se lo pido, si no le falta nada pues la continuamos igual. Pero sí se maneja entre los dos servicios, gineco y perinato. En general la paciente no debe volver a consulta general, porque ya es de alto riesgo y ya se va a manejar es por la especialidad. ¿Listo? También los tiempos para la cita. Exactamente, es importante porque miren que tenemos que vigilar al bebé cada 2, cada 3 semanas como máximo, porque toca estarlo pesando y mirando que no tengamos efectos de la enfermedad de la mamá sobre el bebé. Y las citas inicialmente son cada 2 semanas, en 15 días que le pongo el glucómetro tiene que ir a la consulta. La valoro, está chévere, puede volver a los otros 15 días, si sigue chévere, entonces la puedo manejar cada 3, cada 4 semanas. Y de lo que yo sí les digo a la paciente es que hagamos manejo alternativo. Yo la puedo ver cada 2 semanas, el ginecólogo la ve cada 2 semanas y la estamos viendo cada semana, ejemplo, o viceversa. La necesitamos ver cada 2 semanas, entonces la ve él en 2 semanas, yo en 2 semanas, en teoría ella tiene cada 4 semanas cita con él, pero a los 15 días la veo yo. Entonces hacemos consultas intercaladas y de igual se pueden manejar. ¿Ellos pueden aumentar insulina? Claro que sí. Si ellos son los especialistas, pueden hacer el manejo de insulina. Señora, uy, mire, esta glucometría está muy mala en ayunas. Vamos a subirle la dosis acá. Y ella puede llegar, mire, el doctor hace 15 días me dijo que yo venía aquí mal así y me aumentó la dosis. Ah, bueno, súper excelente. Yo no tengo que hacer nada. Por eso es manejo multidisciplinar. Listo, muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas o respuestas? No, no hay algunas. Listo, muchas gracias. La lista, sí que, me la mandaste, 2 segundos.